germoplasma vegetal recalcitrante impartido por la doctora Gabriela Sandoval Cancino. Estamos en el track de agrobiotecnología. Buenos días, bienvenida doctora Gabriela Sandoval. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado participar con nosotros en este congreso. Déjenme contarles que la doctora Gabriela Sandoval Cancino es originaria de México. Ella tiene un doctorado. Nació en Tapachula, Chiapas, México. Es ingeniera biotecnóloga graduada en Instituto de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas del Centro de Investigación Científica de Yucatán en la Unidad de Biotecnología. A partir de febrero del 2017 se integró al INIFAP como investigación de cultivo in vitro y criopreservación de tejido vegetal. Fue candidata a distinción por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en el año 2018. Tiene una amplia experiencia en cultivo in vitro de tejidos vegetales, en conservación in vitro de tejidos vegetales a mediano y largo plazo, en el establecimiento de protocolos de cultivo in vitro de tejidos vegetales forestales vía embriogénesis somática, también en el establecimiento de protocolos de desinfección de semillas para germinación in vitro. Además, también tiene amplia experiencia en el entrenamiento en técnicas de conservación de germoplasma a mediano y largo plazo, tanto en crecimiento mínimo como en criopreservación. Bienvenida, doctora Gabriela Cancino. Así que el tiempo es todo suyo. Tenemos ahorita 40 minutos para su exposición y luego daremos 15 minutos para una sesión de preguntas. Les solicito a todos que apaguen su micrófono, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Aura, nuevamente por la invitación. Y pues sin más preámbulos, empecemos. ¿Todo el mundo puede ver la presentación sin problema? Sí. Ok. Bueno, entonces, como amablemente Aura ya me presentó, yo soy la doctora Gabriela y en esta presentación les voy a hablar de algo que a mí me apasiona mucho en lo personal, que es una parte muy bonita de lo que hago como trabajo, que es la conservación de germoplasma vegetal recalcitrante mediante criopreservación en el CNRG INIFAP. Entonces, quiero empezar esta plática haciendo énfasis en que México es un país megadiverso. Es el cuarto país más megadiverso del mundo, considerando que tenemos el primer lugar en cactáceas, segundo lugar en reptiles y tercer lugar en mamíferos y sobre todo en el campo en el que yo trabajo, que es el cuarto en plantas vasculares. Es decir, tenemos entre el 10 y 12% de la diversidad genética del mundo en general. Entonces, tomando esto en cuenta, el gobierno mexicano, sobre todo enfocado en la Secretaría de Agricultura, estuvo como particularmente interesado hace aproximadamente 10 años en empezar ellos ya tenían una instancia que se aseguraba de hacer el resguardo de germoplasma, de tener control en cómo se estaba utilizando y todo esto, pero no contábamos en México con un banco de germoplasma, al menos no del tipo como lo es el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Después de muchas gestiones, el CNRG, el Centro Nacional de Recursos Genéticos, quedó a cargo del INIFAP y este centro básicamente es uno muy particular, ya que nosotros tenemos la capacidad de resguardar diversos tipos de germoplasma. Normalmente los bancos de germoplasma con los que se contaban eran específicos para vegetales o animales o microorganismos o en algunos casos ADN. En nuestro caso nosotros podemos resguardar el todo.
Entonces, los objetivos en los cuales se centra el CNRG es en preservar y proteger los recursos genéticos de importancia para México, contribuir y propiciar su uso ordenado, racional y sustentable, apoyar las acciones de colecta, caracterización, potenciación, uso y preservación del SINARGEN, que es el Sistema Nacional de Recursos Genéticos, que fue junto con la Secretaría de Agricultura los que fomentaron la creación del CNRG. Y por último, promover la importancia de la conservación de los recursos genéticos mexicanos como garante de nuestras políticas agroalimentarias y de conservación del ambiente entre la comunidad científica y la población en general. Como ya les había mencionado, el CNRG es bastante particular a nivel inclusive mundial, ya que contamos con 4 áreas, 5 laboratorios distribuidos entre estas áreas, que son agrícola forestal, el cual se divide en conservación de semillas ortodoxas y conservación in vitro y criopreservación de tejido vegetal, que es en el laboratorio donde su servidora trabaja. También tenemos un laboratorio de ADN y genómicas que se encarga de hacer todos los estudios genéticos involucrados con recursos genéticos, ya sea análisis de biodiversidad. Por ejemplo, en nuestro caso nos apoyan bastante con evaluación de integridad genética. Y pues también, como lo sabemos, los que estamos un poco involucrados en recursos genéticos, también hacen colectas de ADN o hacen extracciones de ADN que pueden ser resguardados como unidades de germoplasma. También tenemos un laboratorio que se dedica a hacer el resguardo de recursos genéticos microbianos y un laboratorio enfocado al resguardo de recursos genéticos acuáticos y pecuarios. Entonces, como lo mencioné yo anteriormente, yo, junto con otra colega, estamos en el laboratorio agrícola forestal enfocado a la conservación de cultivo in vitro, utilizando técnicas de cultivo in vitro. Entonces, a mí me gustaría empezar definiendo qué es cultivo in vitro. Entonces, una definición que a mí me gusta mucho es la de Thorpe, el cual indica que cultivo in vitro es el cultivo aséptico de células, tejidos, órganos y sus componentes físicos y químicos bajo condiciones definidas. Es decir, vamos a controlar todo el ambiente en el cual vamos a estar generando estas plántulas in vitro, un ambiente artificial. Entonces, este esquema es básicamente para generalizar el proceso que puede llevar un cultivo de tejidos vegetales por vía in vitro. Entonces, en nuestro caso, el primer paso todo el tiempo va a ser la selección de germoplasma o cuando no sea para conservación de germoplasma es la selección del material que uno va a introducir en condiciones in vitro. Una vez que uno tiene seleccionado el material genético que uno quiere meter, vas a seleccionar los explantes. Los explantes usualmente van a ser dependiendo de lo que tengas disponible. Por ejemplo, nosotros muchas veces, aún siendo especies que tienen semillas ortodoxas y se conservan las semillas, también tenemos un resguardo en cultivo in vitro, ya que se pudieron obtener yemas o meristemos o algún otro tejido para introducir en cultivo in vitro. Entonces, una vez que tú tienes tu explante, se procede a hacer un establecimiento in vitro para establecer el tejido en condiciones asépticas. Una vez que tú tienes tu tejido en condiciones asépticas, puedes inducir ya sea brotes, si te vas a ir por la vía de organogénesis, o callo embriogénico en el caso de que quieras hacer una embriogénesis somática. Después de que induces el tejido del cual vas a partir, multiplicas este tejido, ya sean brotes o embriones somáticos, y procedes una vez que decidas proseguir con el protocolo a un enraizamiento y a una aclimatación de las plántulas que van a ser en este momento van a poder ser reintegradas a lo que se necesite, ya sea a una plantación, ya sea a repoblar alguna población en la cual es necesario. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en 2 aplicaciones del cultivo in vitro, que es la propagación masiva y la conservación. Nosotros, hace aproximadamente 6 años, establecimos una biofábrica que estaba dedicada para la propagación masiva de diferentes especies forestales por medio de organogénesis. Esto bajo el marco de un proyecto grande que se tuvo con la Comisión Nacional Forestal.
Aquí, en esta área de laboratorio, nosotros nos dedicábamos exclusivamente a propagar masivamente, como lo dice el nombre, especies forestales para poder repoblar plantaciones. Y esa es una de las actividades que se tienen, pero la actividad medular del laboratorio es la conservación. Entonces, nosotros utilizamos, como ya lo había mencionado, estrategias de cultivo in vitro para conservar germoplasma recalcitrante, es decir, que no cuenta con semillas ortodoxas, es decir, que la semilla no aguanta la deshidratación y pierde viabilidad rápidamente, y que se necesita establecer a partir de tejido vegetativo. Entonces, nosotros utilizamos principalmente dos técnicas, una a mediano plazo y una a largo plazo. Nuestra técnica para hacer la conservación a mediano plazo es el crecimiento mínimo, y la técnica que utilizamos para hacer la conservación a largo plazo es la criopreservación. Entonces, rápidamente les menciono qué es lo que nosotros hacemos en el crecimiento mínimo específicamente. Básicamente lo que es el crecimiento mínimo es tomar condiciones de cultivo in vitro modificadas, es decir, puedes modificar la fuente de carbono, la temperatura de incubación o la intensidad de luz, entre otros, para, como lo dice el nombre, reducir al mínimo el crecimiento del explante que estás estableciendo en estas condiciones. Entonces, en el caso de crecimiento mínimo, nosotros utilizamos usualmente brotes de plántulas in vitro ya establecidos previamente, porque ya para cuando estás en una condición de conservación, tienes que asegurarte de que todo tu material esté completamente libre de patógenos. Entonces, como lo pueden ver en las imágenes, tenemos una muestra de un ensayo de crecimiento mínimo de chayote. Podemos ver que después de 3 meses de siembra, se ve una diferencia tajante entre los diferentes tratamientos, y esta diferencia se mantiene después de 12 meses. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crecimiento mínimo? Si normalmente nosotros tenemos que realizar un subcultivo de plantas cada mes, cada 2 meses, dependiendo de la especie, utilizando la técnica de crecimiento mínimo, nosotros podemos prolongar estos subcultivos hasta 1 año o 2, dependiendo de la especie. Aquí cabe mencionar algo bien importante. Estas dos técnicas de conservación, ya sea crecimiento mínimo o criopreservación, son especie específico. Es decir, cada vez que nosotros nos encontramos con una especie, o a veces inclusive con una variedad diferente, nosotros tenemos que hacer estos ensayos para ver cuál va a ser el tratamiento más adecuado de conservación para dicha variedad o especie. Entonces, esto conlleva un arduo trabajo de investigación. Pero bueno, nosotros en esta plática nos vamos a enfocar a lo que es la criopreservación. La criopreservación, por definición, es la reducción y subsecuente interrupción de las funciones biológicas de materiales biológicos mediante la reducción de temperatura con nitrógeno líquido, es decir, a menos 196 grados centígrados, manteniendo la viabilidad de este tejido. Básicamente lo que nosotros buscamos es congelar el tejido sin que éste pierda viabilidad. ¿Cuál es la principal causa de pérdida de viabilidad cuando nosotros hacemos este proceso? La formación de cristales de agua intracelulares. Entonces, ¿para qué se enfoca todo el proceso de criopreservación que nosotros vamos a ver? En evitar la formación de cristales de agua. Nosotros podemos diferenciar los métodos de criopreservación, en dos principales grupos, que son los métodos de criopreservación convencionales, que se caracterizan por llevar a cabo una deshidratación por congelamiento, ya sea lento o directamente en brotes durmientes o latentes, una deshidratación osmótica con soluciones de sacarosa altamente concentradas, que esto sería por parte de la vitrificación, o física, utilizando aire de flujo laminar o sílica gel. Entonces, ¿cuáles son las ventajas en general de estos, procesos convencionales? Son fácilmente manipulación en el caso de congelamiento lento o brotes latentes, ya que en el caso de los brotes latentes simplemente se hace un corte de brote, deshidratas y metes al nitrógeno líquido. No es tóxico para el tejido, ya que algunas soluciones, lo vamos a ver más adelante, pueden resultar tóxicas para el tejido cuando se está haciendo un proceso de criopreservación. Y en el caso de congelamiento lento,
está disponible para algunos cultivos celulares y de callos, es decir, tenemos una diversidad de tejidos que pueden ser criopreservados. Las desventajas es básicamente que para el congelamiento lento se requiere un equipo de congelación que va reduciendo paulatinamente la temperatura del tejido. En el caso de los brotes latentes se requiere una habilidad bien específica para poder hacer injertos y recuperar el tejido. En estos casos no es prácticamente aplicable para especies tropicales, es para especies templadas, ya que requiere como cierta capacidad de predisposición genética del explante para poder reaccionar y tiene una muy baja tasa de recuperación. Cuando vino la vitrificación, esto fue un parteaguas porque aumentó un poco la tasa de recuperación, pero aún así no eran muy altas las tasas de recuperación. Entonces, las ventajas fueron que no se requiere equipo especial, o sea, aquí ya nos olvidamos de los equipos de congelación para reducción paulatina de temperatura. El proceso y recuperación como tal de la criopreservación son rápidos. Y en el caso de capsulación hay una barrera entre el explante y la solución tóxica e inclusive el nitrógeno líquido que nos puede fomentar mayor tasa de recuperación del tejido posterior a la criopreservación. Las desventajas de esto sería la toxicidad para el tejido, ya que usualmente las soluciones vitrificantes contienen dimetilsulfóxido, más adelante lo vamos a ver más específico, pero tiende a ser tóxico en exposiciones prolongadas para el tejido. Por lo mismo, los tiempos de experimentación son bien estrictos, es decir, si son 20 minutos, a lo del 21 minutos a lo mejor ya perdiste la viabilidad del tejido por toxicidad, entonces tienes que ser como muy estricto en cuanto al manejo de tiempo en tus experimentos. En el caso de capsulación, tienes que manipular un explante a la vez, porque cada cápsula tiene un explante y para cada paso de la criopreservación tienes que moverlo de un lado a otro. Las tasas de enfriamiento y recalentamiento son bajas relativamente, ya que son de enfriamiento de 150 y de calentamiento a 110 grados Celsius por minuto. Esto es de gran importancia, ya que si no tenemos una tasa alta de enfriamiento y recalentamiento, hay mayor probabilidad de generar cristales de agua intracelulares y esto, como ya lo había mencionado, deriva en la pérdida de viabilidad del tejido. Entonces pasamos ya con esta técnica de vitrificación a una tasa de recuperación moderada, pero aún así todavía no era suficiente como para ser considerada un método adecuado de conservación a largo plazo. Entonces, a raíz de todo toda esta información que generó los métodos de criopreservación convencionales, se generaron nuevas técnicas que empezaron a solventar todos estos inconvenientes que generaban las técnicas convencionales. Entonces, las principales técnicas nuevas que son utilizadas actualmente en los bancos de germoplasma son la gota vitrificación y la BID crioplaca de aluminio. Entonces, las ventajas de estos métodos es el almacenamiento de mayor cantidad de germoplasma en menor espacio, ya que estamos hablando de meristemos. Una vez criopreservado el tejido, este puede ser conservado indefinidamente, ya que al momento en el que llega la temperatura del nitrógeno líquido, el metabolismo celular se para por completo. Entonces, mientras uno mantenga el nivel adecuado de nitrógeno líquido, tú puedes dejarlos ahí 2 horas, 3 horas, 50 años y no hay ningún problema. Las tasas de enfriamiento y recalentamiento son de 4.000 y 3.000 respectivamente grados Celsius por minuto, es decir, en menos de un minuto tu explante ya está a la temperatura del nitrógeno líquido y en menos de un minuto ya se puso a temperatura ambiente. Entonces esto es bastante bueno porque no le da tiempo a que se formen cristales intracelulares de agua. Estos cuentan con altas tasas de generación y su uso, estos usan soportes de lámina de aluminio, lo cual facilita la manipulación entre las etapas del proceso. También una de las pocas desventajas que tiene es que requiere un entrenamiento específico para llevar a cabo estas técnicas, es decir, una vez que uno tiene el entrenamiento de cultivo in vitro, uno tiene que llevar algún otro entrenamiento para, sobre todo, tener una buena calidad de brotes para criopreservar. Y si no se cuentan nuevamente los tiempos para la inmersión en solución vitrificante, estos pueden resultar tóxicos. Además, otra de las ventajas de la gota vitrificación y la DIB crioplaca es que son ampliamente utilizables a nivel de especies. Esto se puede utilizar a una cantidad bastante grande de especies vegetales. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros
tomando en cuenta de que para la gota vitrificación es absolutamente necesario el uso de soluciones vitrificantes, en el laboratorio nosotros optamos por establecer métodos de criopreservación basados en los métodos B y D crioplaca. ¿A qué nos referimos con B y D crioplaca? Bueno, aquí les muestro un esquema general de lo que es un proceso general de estas técnicas. Entonces, estas técnicas siempre empiezan con el precultivo de meristemos. Después, en el montaje de los meristemos a crioplacas de aluminio, después de lo cual se lleva a osmoprotección en una solución de carga. Y aquí es donde llevan su nombre las técnicas. Puedes irte hacia la deshidratación por aire o sílica gel, que sería la D-crioplaca, o puedes utilizar soluciones vitrificantes como el PBS2, que es el más utilizado, que sería B-crioplaca. Entonces, ya que tienes tu tejido ya sea deshidratado o vitrificado, nosotros vamos a transferir las crioplacas con los meristemos a criotubos y la inmersión de nitrógeno líquido va a ser inmediata. Entonces es una congelación ultra rápida, lo cual nos evita la formación de cristales de agua. Y posteriormente a esto nosotros dejamos pasar aproximadamente 20 minutos, una hora, ya que nosotros consideremos y estemos seguros que el explante llegó a la temperatura del nitrógeno líquido, y hacemos el paso de recuperación para estar seguros y evaluar la recuperación de los explantes. Cabe mencionar que una vez que ya está establecido el protocolo para cada especie, en el paso de inmersión de nitrógeno líquido, ahí se para el proceso y ahí podemos dejar pasar, como lo dije, hasta 50 años y el germoplasma va a seguir siendo viable. Entonces, a continuación yo les voy a explicar qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cada uno de estos procesos, de los pasos más bien, del proceso de métodos ya sea B o de crioplaca. El primer paso, al mismo tiempo que en el cultivo in vitro, es el explante. Nosotros tenemos que utilizar, como ya lo mencioné también en crecimiento mínimo, tejido proveniente de cultivo in vitro. Nosotros ya tenemos que estar seguros que el explante esté libre de patógenos. Por eso, también es la elección de meristemos apicales, usualmente, porque es un tejido más homogéneo y altamente responsivo. Como sabemos, los meristemos son los puntos de crecimiento celular en los cuales las células están poco diferenciadas y todavía no llegan a estar en contacto con los haces vasculares, por lo cual es muy poco probable que haya una contaminación por patógenos. Entonces, esto lo hace prácticamente el explante ideal si queremos llevar a cabo un proceso de criopreservación. Entonces, también lo que podemos utilizar son suspensiones celulares o callos, estructuras organizadas, o embriones cigóticos o somáticos, dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro cultivo in vitro. Pero siempre que tengamos para escoger, nosotros vamos a elegir meristemos. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro tejido ya seleccionado, vamos a pasar al precultivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando realizamos el precultivo de la criopreservación? Nosotros tenemos que tomar en cuenta el tiempo. ¿En qué vamos a basar el tiempo? ¿Cuánto tiempo va a estar en el medio de cultivo los explantes? Esto va a variar dependiendo si estamos trabajando con una especie de clima templado, de clima tropical, o simplemente hay algunas especies que tienen necesidades particulares y nosotros tenemos que evaluar esto. Usualmente el tiempo promedio que nosotros lo dejamos en precultivo son 24 horas. La concentración de sacarosa del medio. Este primer paso es el primero en el cual nosotros vamos a hacer por ósmosis, con las altas concentraciones de sacarosa en el medio de cultivo, sacar agua intracelular para que haya menor probabilidad de generar cristales de agua. La concentración promedio de sacarosa que nosotros utilizamos para un precultivo es de 0.3 molar. Entonces, esto es mucho mayor a los 30 gramos por litro que normalmente se utiliza en un cultivo in vitro. La temperatura de precultivo. Para las especies tropicales, normalmente la temperatura va a ser de 24 más menos 2 grados centígrados, una temperatura estándar. Sin embargo, hay algunas especies de clima templado que si nosotros hacemos un cold hardening o un endurecimiento en frío, es decir, incubamos en el precultivo a una temperatura de 5 grados o menor, podemos hacer que el explante genere una especie de resistencia a frío. Esta decisión de la temperatura, pues la vamos a ir tomando dependiendo de la especie con la que estemos trabajando. Y por último, vamos a tener en cuenta también el tamaño del explante, ya que usualmente nosotros vamos a trabajar con un explante
si utilizamos vitrificación, un explante bastante chiquito de 1 por 1 milímetro, es una cosita muy pequeña, y esto va a evitar que haya mucho tejido sobrante, por así decir, circundando el meristemo, que pueda intoxicarse por la solución vitrificante. Sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar con decrioplaca, nosotros podemos utilizar, y es más recomendable utilizar meristemos que sean aproximadamente de 2 a 3 milímetros de tamaño. Esto nos va a permitir que el explante tenga mayor sobrevivencia. Entonces, también tenemos que tomar esa decisión con base en el tipo de método que vamos a utilizar para la especie. De ahí viene el montaje en la crioplaca de aluminio. Entonces, esta crioplaca es sumamente importante, ya que al ser de aluminio tiene una tasa de enfriamiento y recalentamiento mucho más rápida que si nosotros estuviéramos haciendo una inclusión en alginato o estuviéramos utilizando cualquier otra plataforma. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, son plaquitas de aluminio que caben perfectamente en criotubos de 2 mililitros, y estos cuentan con pocillos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el montaje es elegir la placa de aluminio que vamos a utilizar, ya que existen 5 tipos de placas de crioplacas de aluminio. Entonces, dependiendo del tamaño del explante, vamos a elegir el tamaño de pozo que tiene la crioplaca para ser utilizado. Una vez que nosotros tenemos la crioplaca, todo esto ya es en condiciones estériles. Todo el proceso de la criopreservación se hace en campana de flujo laminar, por cierto. Nosotros vamos a tomar aproximadamente 2 microlitros de alginato, sodio, y lo vamos a colocar en los pocillos, después de lo cual colocamos los meristemos y de ahí cubrimos con una solución de cloruro de calcio. Esto con la finalidad de que esto polimerice y los explantes queden adheridos a la crioplaca. Entonces, estamos tomando en cuenta de que por cada crioplaca nosotros podemos manipular 10 meristemos a la vez, lo cual lo hace bastante eficiente. Una vez que nosotros tenemos montado nuestro material biológico a las crioplacas de aluminio, nosotros vamos a ir al paso de osmoprotección, que se da con la solución de carga. La solución de carga básicamente es una solución conformada por glicerol y altas concentraciones de sacarosa. Entonces, nuevamente, esto está destinado a conferir osmoprotección de tal manera de que los cristales de agua no se formen dentro de la célula. El tiempo lo vamos a definir dependiendo de la especie, pero usualmente son 30 minutos en solución de carga, y la concentración de sacarosa. Usualmente es de 0.8, 0.4 dependiendo de la especie, pero hay que hacer pruebas por cada especie para ver cuál es la mejor opción. Entonces, una vez transcurrido el tiempo en la solución de carga, nosotros nos vamos, como ya lo había mencionado, ya sea a la vitrificación. ¿A qué nos referimos con vitrificación? Entonces, lo que vamos a hacer con la solución vitrificante, PBS2, es Plant Vitrification Solution 2, que es básicamente en el artículo original donde se generó esta solución, fue la número 2, la que fue mejor para los tratamientos. Está conformada con glicerol, etilenglicol, dimetilsulfóxido y sacarosa. De estos 4 componentes, el dimetilsulfóxido es el que estando en contacto en largos periodos de tiempo, puede llegar a ser tóxico para las células. Por eso tenemos que tener cuidado del tiempo en el cual nosotros exponemos el tejido al PBS2. Volviendo a lo de vitrificación. Nosotros consideramos vitrificación a el paso de la poca agua intracelular que queda de un estado líquido a amorfo. Es decir, que una vez que yo lo meta a congelación, el agua va a ser como una especie de gelatina que no va a formar cristales, simplemente va a quedar como en un estado amorfo, como lo dice. Entonces, si tenemos alguna especie que es altamente susceptible a toxicidad por dimetilsulfóxido, siempre está la opción de deshidratación, en el cual tenemos que tener 2 cosas bastante en cuenta. El tiempo en el cual estamos deshidratando, como lo vemos en la foto, nosotros estamos deshidratando con sílica gel, en este caso. El tiempo que lo dejemos va a ser altamente importante. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros deshidratamos físicamente, es decir, sacamos agua de dentro de la célula, las células se van a ir haciendo cada vez más pequeñas. Entonces, la distancia entre ellas se va a ir abriendo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar?
que la distancia intracelular no sea demasiado grande como para que cuando se vuelvan a hidratar las células, estas ya no se toquen y no tengan contacto, porque ahí se pierde la señalización intracelular y se pierde la viabilidad del tejido. Entonces, usualmente, ¿cuál es el grado de deshidratación ideal para un tejido? Va desde 20 a 30%, pero nuevamente esto va a depender de cada tejido y el tiempo que va a llevar pasar a este nivel de deshidratación va a depender mucho del tejido y de la especie. Por eso hay que hacer las pruebas. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos o vitrificado o deshidratado el tejido, nosotros lo que hacemos es meter directamente el nitrógeno líquido, las crioplacas, con el tejido vegetal. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar el tiempo. Es decir, aquí no podemos hacerlo lentamente y paulatinamente. Aquí es literalmente meter de tajo el tejido, ya que mientras más rápida sea el enfriamiento del tejido, menos probabilidad hay de crear cristales intracelulares. Y una vez que nosotros tenemos a nivel de nitrógeno, bueno, que ya tenemos dentro del nitrógeno líquido, como yo les decía, si es para conservación, si ya tienes tu protocolo bien establecido, aquí le paramos. Y el único mantenimiento que requiere el germoplasma de aquí en adelante es que esté completamente cubierto de nitrógeno líquido. Mientras nosotros sigamos teniendo niveles de nitrógeno líquido adecuados, el explante no va a perder viabilidad, ya sea en 2 horas, en 3 años, en 50 años. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cada vez que establecemos un protocolo? Nosotros nos vamos hasta la etapa de recalentamiento. A diferencia de otros métodos convencionales que requieren un baño María y estar en agitación para en una temperatura bien específica, otra de las bondades de los métodos Bay de crioplaca es que nosotros podemos pasar del nitrógeno directamente a una solución con alta concentración de sacarosa a temperatura ambiente, y nosotros vamos a tener un recalentamiento que va a permitir conservar la viabilidad del tejido. Entonces, ¿cuánto tiempo de recalentamiento? Usualmente son 15 minutos, pero a diferencia del contacto con PBC2, si tú de repente, porque todavía sigues sembrando la placa anterior o lo que sea, te pasas 1 o 2 minutos, tampoco implica que vayas a perder la viabilidad del tejido. La concentración de sacarosa usualmente es de 1 molar y la temperatura, como ya lo había mencionado, es temperatura ambiente. Entonces, ya que tengo recalentado mi tejido, pasamos al paso de recuperación. Entonces, la recuperación estándar que nosotros llevamos a cabo es medio de cultivo semisólido con regulador de crecimiento vegetal, que usualmente es benzilaminopurina. Y durante los siguientes 2 a 3 días posteriores a la criopreservación, nosotros lo incubamos en oscuridad a más o menos 24 grados centígrados. Esto con la finalidad de reducir la posibilidad de oxidación del tejido por la presencia de luz y así incrementar la probabilidad de recuperación del tejido. Entonces, después de que pasan estos 2 o 3 días, nosotros ya lo pasamos a condiciones normales, que son 24 más o menos 2 grados centígrados y 16 horas luz, y procedemos a hacer la evaluación del rebrote de los explantes. Entonces, nosotros utilizamos por lo regular esto como estándar. Entonces, yo a continuación les voy a hablar de un poquito de las experiencias, de los resultados que hemos obtenido utilizando este proceso de selección de método de criopreservación. Entonces, en este caso podemos ver el ejemplo de ajo. Entonces, el primer paso para nosotros fue ver cuál de los 2 métodos era el más adecuado para el ajo. Entonces, como podemos ver en la tabla, utilizando deshidratación con sílica gel, obtuvimos arriba del 90% de respuesta o de rebrote después de haber pasado por nitrógeno líquido. Entonces, esto nos llevó a elegir de criopreservación, de crioplaca. Entonces nosotros después de eso lo aplicamos a diferentes variedades. Aún así, cuando estamos hablando de la misma especie, como ya lo había mencionado, tenemos que hacer ajustes, ya que, por ejemplo, nosotros ya sabíamos que la de crioplaca era más adecuado para ajo, pero tuvimos que ajustar los tiempos de deshidratación dependiendo de la variedad para que estos tuvieran mejor respuesta. En el caso de chayote, fue también uno de los cultivos con los cuales trabajamos, se evaluó diferentes genotipos
Y como podemos ver aquí, lo interesante es que podemos ver desde la recuperación después de nitrógeno líquido hasta 8 meses después, que ya tenemos una planta completa, una vitroplanta completa que está listo para seguir el proceso de cultivo in vitro hasta obtener plantas en campo. Aquí es algo bien importante. Antes de entablar cualquier proceso de criopreservación o conservación a mediano plazo, nosotros tenemos que estar seguros que contamos con el proceso de regeneración completo de la planta. Esto para que de repente cuando saquemos nuestro tejido de la criopreservación no nos encontremos con un cuello de botella en el cual no podamos regenerar la planta completa. Entonces, esto es bastante importante también. Entonces, actualmente nosotros hemos generado protocolos tanto para especies agrícolas como para especies forestales, dentro de los cuales se encuentran papa, chayote, vainilla, aguacate y ajo. Y en el caso de forestales, cordia, caobilla, cedro, caoba y melina. Nosotros ya como actividad de banco de germoplasma resguardamos 5 crioplacas, es decir, 50 meristemos por cada accesión que nosotros tenemos para resguardo. Esto es como la medida estándar. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, vemos que hay alguna variedad o alguna especie que es poco responsiva, es decir, que tiene 30% de regeneración o menos inclusive, entonces nosotros lo que hacemos es ajustar la cantidad de meristemos que nosotros resguardamos para tener seguridad que vamos a poder regenerar el tejido, que vamos a poder tener tejido para regenerar. Entonces, bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado la presentación y pues estoy lista para responder sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela Sandoval. Sí, yo quisiera hacerle de entre los dos métodos que usted estableció, el método de crioplaca y B crioplaca, ¿cuál de los dos recomendaría usted? ¿Y cómo es que usted mide también el porcentaje de deshidratación en los meristemos? Ok. Para la primera pregunta, pues básicamente nosotros elegimos cuál de los dos métodos vamos a elegir, haciendo como un ensayo preliminar con valores bastante estándares, y pues ahí vemos como qué respuesta tiene mejor el tejido o la especie. De manera personal, cuando yo tengo que elegir, yo he visto mejores respuestas cuando se utiliza deshidratación. De repente cuando uno utiliza vitrificación, es decir, solución vitrificante, algunos tejidos llegan a mostrar cierto grado de hiperhidricidad o de desarrollo no muy normal ya cuando uno lo está regenerando. Esto no lo he visto tanto cuando utilizo deshidratación, pero nuevamente va a depender de la especie porque hay algunas especies que de plano no responden bajo los estándares de deshidratación. Y ¿me podría repetir la segunda parte de la pregunta? ¿Y cómo mide el porcentaje de deshidratación cuando el meristoma está en la crioplaca? Ok, nosotros ya tenemos, ya no lo medimos como de manera rutinaria. Nosotros ya tenemos un rango de tiempos que nosotros probamos para deshidratación, que van desde 60 hasta 150 minutos. Entonces, uno prueba, por ejemplo, cada media hora, o sea, hace un barrido de cada media hora para poder ver cuál es el que tiene mayor respuesta, pero son unas balanzas que te miden humedad relativa. Entonces, lo que uno hace previo a la criopreservación es que tú cortas el tejido, pesas bien tu sílica gel, la deshidratas bien y tienes como varios tratamientos de deshidratación, ¿no? Entonces tú ves después de una hora y mides humedad relativa. 2 horas, cuánto descendió y así vas viendo, haces tu curva literalmente de deshidratación. En el caso del banco de germoplasma, como te lo menciono, simplemente lo que hacemos es probar como un rango de tiempos. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta acá.
La ingeniera Eleonora Ramírez pregunta, ¿en el cultivo del aguacate han logrado regenerar plantas a partir de los meristemos? ¿Qué variedades de aguacate han crioconservado? Ok. No tengo la lista exacta de variedades que nosotros hemos regenerado. Tengo entendido que son las mismas que están en el banco de germoplasma en campo del INIFAP. Son variedades mejoradas y de hecho sí hemos logrado tener recuperación en cultivo in vitro. Hasta ahorita no ha sido necesario llevarlas hasta campo, simplemente hacemos como todo el proceso de regeneración. Pero yo supongo que la pregunta del ingeniero va más enfocado a que si hemos logrado trabajar con los porcentajes de oxidación, que de repente es como lo complicado cuando uno trabaja con aguacate. Con respecto a esto, nosotros hemos utilizado, adicionado al medio de cultivo, antioxidantes, y esto nos ha ayudado mucho para poder llevar a cabo el proceso. Gracias. Otra consulta, doctora. ¿Qué número de secciones conserva en el CRNG? Ok, actualmente nosotros estamos a menos del 10% de capacidad de conservación en el CNRG, y estamos ahorita arriba de las 1.500 accesiones. Entre forestales y agrícolas. Exactamente. ¿Todas pertenecen a México o hay de otros países? No, ahorita normalmente nosotros estamos enfocados en germoplasma vegetal mexicano, pero tampoco está completamente cerrado. Como lo vimos en los objetivos, también tiene mucho que ver con las necesidades agroalimentarias, inclusive culturales. Entonces, de repente nosotros podemos llegar a trabajar con especies que no sean autóctonas de México, pero que sean de importancia para México. Entonces, tampoco está limitado a esa cuestión de que obligatoriamente tienen que ser mexicano el germoplasma. Muchas gracias, doctora. Yo creo que a su charla únicamente nos hizo falta la parte práctica. Fue una charla muy completa y con toda la información sobre crioconservación. No sé si alguien más de los presentes quisiera hacer alguna otra pregunta a la doctora Gabriela Sandoval. Tenemos pocos minutos. Creo que hay una persona que quiere hacer una pregunta. Sí, puede encender su micrófono. ¿Puedes encender tu micrófono, Carla? ¿No? Hay muchas felicitaciones. La charla muy interesante. Mencionan acá los presentes. Muchas gracias. De todas maneras, como lo vieron al final de la presentación, está mi correo electrónico si ustedes necesitan información adicional o las experiencias están para compartirse. El centro, el CNRG está abierto para visitas. Digo, ahorita está un poco limitado por la cuestión de la pandemia, pero si necesitan entrenamiento, si necesitan cualquier especie de cosa, se pueden acercar a nosotros y hay posibilidad de compartir todo esto de manera inclusive práctica. Digo, Aura fue una de las que nos acompañó el año pasado a uno de los cursos que llevamos a cabo. Entonces, pues no duden en contactarme. Listo. Yo solo le quería preguntar así muy rápido, si quisiéramos implementar estas técnicas en Guatemala, como referencia más o menos, ¿cuáles serían los equipos más costosos que tendríamos que adquirir para tener la técnica? Ok. Bueno, realmente no se necesita mucho más equipo que el de cultivo in vitro. De repente, a lo mejor las campanas de flujo laminar, pues las autoclaves, son de las más caras. Yo creo que para la cuestión de cultivo in vitro, para criopreservación en específico, a lo mejor la implementación de todo el sistema de tanques de nitrógeno líquido, o sea, dependiendo también de cuánto germoplasma quisieran conservar.
pero la implementación de tanques de nitrógeno líquido, preferentemente también, por ejemplo, a tener una sala, un cuarto que esté aislado completamente para evitar pérdida de frío y evitar evaporación excesiva del nitrógeno líquido. Entonces, esa infraestructura es la que puede resultar cara, que es la inversión inicial. Pero de ahí resulta uno de los métodos a largo plazo más baratos, ya que una vez que uno hace esa inversión inicial para hacer la conservación mediante criopreservación, realmente lo único que tienes que estar haciendo son tus gastos de cultivo in vitro y el gasto de estar rellenando con nitrógeno líquido los tanques, que es el único mantenimiento que se requiere. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora Aurelena se desconectó. Ahí está Aurelena de nuevo. No sé quién del equipo organizador va a terminar la charla, yo creo que ya. Ok. Le agradecemos, doctora Gabriela Sandoval Aquino, por su presentación, en realidad muy enriquecedora. Como mencioné anteriormente, solo nos hizo falta la parte práctica. Y muchas gracias entonces por estar acá presentes a todos y por participar en esta conferencia sobre criopreservación. Siempre estaremos en contacto, nos comunicaremos con usted, doctora, ya que nos interesa establecer mucho la criopreservación en varios cultivos. Perfecto. Pues quedo a sus órdenes y nuevamente muchas gracias por la invitación. Y como dice Aura, pues quedamos disponibles para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todos. Gracias. Que tengan buen día.